de acuerdo a todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido en algún momento acerca de que orar es hablar con Dios, de que orar es pedirle a Dios, de que orar es suplicarle a Dios, eh, pues de acuerdo a todo eso podemos decir que bueno, cada quien lo va haciendo de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a cómo le han enseñado. Pero en las Sagradas Escrituras podemos encontrar una oración más poderosa que pedir, que suplicar y que mejor dicho, de hablar con Él. Porque más que hablar con Él y más que tener un diálogo con Dios, es más bien escucharlo a Él. Nosotros poco le escuchamos y eso es normal en nosotros porque tendemos más a hablar y hablar que a escuchar. Recuérdenos, se nos han dado dos oídos, es para escuchar más que de hablar. Entonces, lo más poderoso que hay es lo que dicen las escrituras en la primera carta de Tesalonicenses 5:18, cuando dice, dad gracias a Dios en todo. Esa palabra, dad gracias a Dios en todo, dice porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese dar gracias a Dios en todo es algo muy sencillo de comprender y es que el darle gracias a Dios en todo es darle gracias por lo bueno o por lo malo que nos haya pasado, por lo angustioso de la situación, por lo difícil de la situación, por lo complicado de la situación, es darle gracias. Entonces, en la aplicación podemos encontrar algo bien interesante y es que la oración más poderosa que podemos hacer nosotros es la de dar gracias. Dar gracias. Y dar gracias no es pedir. Dar gracias no es suplicar. Dar gracias no es, ay, que descienda ahora el poder de Dios. No, porque eso es pedir. Dar gracias, dar gracias. ¿Cómo se hace una oración dando gracias? Te lo voy a explicar en este momento. Y ojalá lo pongas en práctica a partir de aquí en adelante. Vas a ver lo maravilloso que es dar gracias en vez de pedir. Mira, dar gracias es lo siguiente, decir, Señor Dios, te doy gracias por la vida que me has dado, te doy gracias por la familia que tengo, te doy gracias por la esposa, el esposo, los hijos, las hijas que tengo, gracias por el trabajo que me has dado, porque es la fuente de ingresos para poder yo seguir adelante y sacar adelante a mi familia. Gracias Señor porque me has ayudado hasta este momento. Gracias Dios porque por lo menos en la nevera no hay nada, pero sé que tu sustento viene cada día y te doy gracias por ello. Te doy gracias Señor porque quizás estoy enfermo, quizás estoy enferma, tengo una enfermedad quizás terminal, pero te doy gracias, Señor, porque me estás permitiendo vivir estos últimos momentos, estos últimos tiempos de una manera especial, entendiendo que tú tienes todo bajo control. Te doy gracias, Señor, porque si todavía no he sido sano, si todavía no he sido sana, te doy gracias porque de esa manera, Señor, puedo entender la inmensidad del amor que tú tienes para con la humanidad. Puedo entender la debilidad de nosotros como seres humanos. Te doy gracias, Señor, porque sea como sea, no, me has ayudado a entender, Dios, que en medio de esta situación tú me has sostenido y me has ayudado. Me has ayudado tanto, Señor. Y por eso te doy gracias, porque me has dado la sabiduría para resolver cada situación, cada dificultad que he enfrentado, se me ha ocurrido. Gracias, Padre, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí te doy un ejemplo sencillo de cómo dar gracias. Y basado en las Sagradas Escrituras, puedes orar también dándole gracias, citando los textos de la Biblia. Y es más poderoso todavía porque vas a orar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. No como pidiéndole cosas a futuro, sino como dándole gracias como si ya estuvieras viviéndolas, porque en realidad las estás viviendo. En realidad estás viviendo. Lo que pasa es que no lo creemos. Le creemos a cualquier cuentero por ahí hablando más que a la palabra de Dios.
Entonces te invito para que empieces a orar, te empieces a identificar con esta manera de orar que es la más poderosa, que es la de dar gracias, ser agradecido. Olvídate de pedirle. Mira, lo único que le puedes pedir es como dice el apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo decía cuando él oraba. Dice, orando por el conocimiento de Cristo y orando por que sean iluminadas vuestras mentes. Es decir, te lo resumo en esta manera. Si vas a pedir, pídele así. Dile, Señor, te pido sabiduría, te pido inteligencia espiritual y te pido que me ayudes a que me ayudes a entender cada situación, cada circunstancia para poderla resolver. Y te pido, Señor, también que cuando lea tu palabra, que cuando estudie tu palabra o cuando me esté escuchando tu palabra de alguien que esté enseñando la palabra, pueda tener la sabiduría y el discernimiento si viene de ti o no viene de ti. Eso es lo único que podemos pedir. Porque es que, a ver, hay un texto bíblico muy claro y dice en Romanos 14, cuando dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, amor, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, para que busques esa cita bíblica y lo leas, Romanos 14, 17. El reino de Dios no consiste en nada físico, en nada material, sino en lo espiritual, en lo que ya portamos, lo que ya tenemos. Por eso es muy claro cuando él dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, no es físico ni material. Y su justicia, dice su justicia. Cuando leamos la palabra justicia en las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a la obra de Cristo en la cruz. Es cuando Él dice, buscad primeramente, es decir, entender primeramente, comprender primeramente lo espiritual, lo esencial de la vida, lo esencial del Espíritu, lo esencial de Dios, de la palabra de Cristo, que es espiritual. Y su justicia, es decir, la obra de la cruz, ¿qué pasó en la obra de la cruz? ¿Y qué sigue diciendo el texto? Mateo 6:33. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esas todas otras cosas que vendrán por añadidura, ¿saben qué es? Sí, las cosas materiales, las cosas físicas, las cosas por las cuales el ser humano se afana, el ser humano se enferma de buscándolas. Porque en el contexto bíblico de Mateo 6:33, más atrasito, si tú lees el contexto, está diciendo, mira las aves de los cielos, no trabajan y el Padre las alimenta. Mira los lirios del campo y se visten, que Salomón quisiera vestirse como uno de ellos. Dice, ¿no valéis más vosotros que las aves y los lirios del campo? Y ahí donde él dice, en ese texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder disfrutar del Evangelio del Reino y de Cristo? Es orar dándole gracias. Gracias. Que una situación difícil. Que una situación complicada. Señor, te doy gracias. Sencillo. Gracias porque ahora no lo entiendo por qué está pasando esta situación. Pero te doy gracias, Señor, porque la voy a entender y porque sé que me va a ayudar a bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, ojo, amamos a Dios, amamos su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos va a ayudar para bien. Esta situación difícil y complicada es para bien, para tu bien, para el bien de los que te rodean. No te angusties, no te angusties, no te preocupes. Todo está bajo control. ¿Sí? Hay que tomar acción, sí, pero cuando mirar las opciones que hay para resolver y hay que resolverlo. Hay otras que se pueden resolver ya, hay otras cosas que se pueden resolver instantáneamente, hay otras cosas que no se pueden resolver rápido, que se requiere un tiempo, se requiere un tiempo adecuado para poder esperar, porque hay momentos donde no podemos reaccionar a la carrera sino esperar, esperar, esperar. Espera en Dios, espera en el Señor y verás que todo te va a salir bien. Si te gusta este contenido y si te gusta esto que te acabo de mencionar y has aprendido algo, te agradecería que le dieras una manito arriba y que me hagas un comentario. Hazme un comentario. Algún comentario de lo que quieras, que quieres aprender y que
qué quieres que siga hablando, qué quieres que te siga compartiendo. Y con mucho gusto estaremos haciendo esos videos. Soy Carlos Rummenigge Camayo, profesor, misionero y ministro del Reino de Cristo. Hasta una próxima oportunidad y que estés muy bien, que la pases bien.